Hola, buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por conectarse un día sábado, por una temática tan interesante y a la vez tan compleja. Bueno, para quienes no me conozcan, yo soy Florencia Chiófalo, soy directora de Cambio. Somos un centro de tratamientos basados en evidencia científica y generalmente tratamos de acercar al público en general, sobre todo a nuestros colegas, los y las profesionales de la salud mental, temáticas que sabemos que son complejas y que surgen estas ideas de nuestra práctica clínica diaria, ¿no? Esto de decir, bueno, este es un tema recurrente, tenemos que ver cómo lo abordamos y en este caso en particular es un tema, como todos y todas sabrán, que últimamente cada vez más surge en la consulta y tiene relación, ya lo vamos a ver también con todo lo que pasa a nivel social y sobre todo a nivel de las redes sociales, a nivel virtual, ¿no? Quien va a dar la charla hoy en día es nuestra médica psiquiatra coordinadora de el área de psiquiatría de nuestro equipo de BT, ¿sí? Nosotros tenemos un equipo de BT que es, bueno, parte de obviamente de la terapia dialéctica conductual, en el cual una población muy importante que es atendida con este tipo de abordaje cursa por algún trastorno de la conducta alimentaria y quien va a dar la charla hoy, que es la doctora Virginia Martínez, coordina el área de psiquiatría de nuestro equipo dialéctico conductual. Bueno, hoy vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, los factores de riesgo y desarrollo, y va a dar esta charla la doctora Virginia Martínez. Ella es médica psiquiatra, realizó su residencia en salud mental en el Hospital El Carmen, aquí en Mendoza, es coordinadora del área de psiquiatría de BT en Cambio, también atiende otro tipo de casos en Cambio y además es médica psiquiatra en Casa Hualpa, que es una institución especializada exclusivamente en el abordaje de trastornos de la conducta alimentaria. Quiero agradecerte, Virginia, ¿cómo estás? Y bueno, los dejo con ella. Solamente quiero recordarles que luego que Virginia termine su interesante exposición, vamos a dar un pequeño espacio para preguntas, así que si quieren dejarlas en el chat también, o si no, las pueden expresar oralmente cuando Virginia termine de exponer. Muchas gracias, Virgi. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, gracias por estar acá, por conectarse un sábado a la mañana, con ganas de formarse, con ganas de por ahí sacarse algunas dudas de esta temática. Sé que hay profesionales de la salud mental y hay también algunos profesionales de la salud en general, porque esta es una temática que justamente excede el área de la salud mental y al tener tanta afectación en el funcionamiento clínico de estas pacientes, también dentro de los equipos que son transdisciplinarios, se encuentran nutricionistas, se encuentran médicas clínicas, médicas pediatras, entonces se vuelve muy interesante trabajar en estas áreas. Pueden haber algunas preguntas quizás de los profesionales que no sean de la salud mental específicamente, que se me apagó el micrófono, perdón. Sí, te Bueno, iba a decir justo eso. vas a presentar. Bueno, a ver, ¿a dónde está? Presentar, acá. Abajo, a la derecha, en esa flechita que se expande. ¿Qué idioma?
dulces en mi panza. Te las puse anoche, ¿no te acordás? ¿Dónde se están de esto? A ver. Arriba, a la derecha, al lado de compartir, Bien. dice presentar. Acá. Y si, No sé por qué no. Ah, quizás porque me tengo que ir acá. ahí está, perfecto. Fíjate que tengo unas- Pantalla completa, ahí está. Sí, es que me salen justo unas notificaciones del Meet. Ahí se ve que no me perfecto. dejaban ver. ¿Se ve perfecto? Sí. Bueno, esta es la presentación del trabajo que yo hice en el marco de finalización de mi residencia de psiquiatría en el Hospital El Carmen, como dijo Flor. Yo empecé mi formación a partir del tercer año en Casa Hualpa, en una institución acá en Mendoza donde trabajamos con trastornos de la conducta alimentaria. Y después continué trabajando en la institución y al día de hoy soy la médica psiquiatra. Bueno, como introducción, los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí?, son patologías complejas y frecuentes que se caracterizan por hábitos alimentarios anormales, intensa preocupación subjetiva por el peso o la forma del cuerpo, que tienden a desarrollarse a partir de la pubertad y con otro pico de inicio en la adultez temprana. Esta es la definición, ¿sí? Sé que tiene muchas palabras, pero lo importante es hacer acá ciertos frenos, ¿no? Vamos a hacer ciertas pausas. Todos los seres humanos tenemos hábitos alimentarios. Acá se hace un foco en que son anormales, ¿sí? Todos los humanos vamos a tener preocupación por el peso, por la forma del cuerpo, porque vivimos en una sociedad donde eso está ya como en el entramado de las creencias subjetivas y de todos. Y lo importante acá es identificar cuando esto ya excede y altera la calidad de vida, la forma de vida de las personas. Ahí es donde se desarrolla el trastorno de la conducta alimentaria. El inicio es, bueno, a partir de la pubertad, como dicen. ¿Por qué? Porque se inician los cambios prepuberales y puberales en el cuerpo y a veces son cambios muy bruscos, cambios muy difíciles de entender en el psiquismo de un preadolescente, de un adolescente, donde todo esto se vuelve como más predisponente a desarrollar estos trastornos. Los más conocidos al día de hoy, los que se encuentran dentro del DSM-5, son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Existe también el TANE, que son el trastorno de la conducta alimentaria inespecífica, que tiene un poquito de sintomatología de todo, y se espera que para el DSM-6 ya se incluyan trastornos como la vigorexia y otros trastornos. Dentro de los estudios que podemos encontrar al día de hoy más actuales en cuanto a la prevalencia mundial de trastornos de conducta alimentaria, hay un estudio del año 2021 de este equipo tiánico que informan que hasta un 18% de la población de mujeres jóvenes, ¿sí?, hasta 30 años, entre 13 y 30 años, presentan un trastorno de la conducta alimentaria y un 2,4% de los hombres jóvenes. Esto viene en aumento y viene mostrando muchos cambios a nivel numérico, sobre todo en la población de los hombres. Las mujeres hace bastantes años que ocupan este porcentaje, las mujeres jóvenes. Se habla mucho, hay una creencia popular de que Argentina es el segundo país con más trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, eso parece que no está informado en ningún lado, en datos reales. No porque no lo sea, sino porque no tenemos los datos, no hemos hecho el estudio. Eso salió de una... Me puse a investigar de dónde había salido de una publicación de una revista. No me acuerdo si fue una revista Gente o alguna así. Pero bueno, actualmente no tenemos datos de la población. O sea, tipo fuente de los deseos. Fuente de los deseos. No tenemos actualmente datos de la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria en el país. ¿Cuáles son las características generales de estos trastornos de la conducta? Una negación a mantener un peso corporal mínimo. Cuando se intenta hablar de esto, cuando se intenta tratar esto con la
paciente aparece esta negativa. Es como, y peso corporal mínimo se habla al un índice de masa corporal dentro de los valores normales. El índice de masa corporal hasta 19. Menor a eso ya está disminuido. Un intenso temor a subir de peso, una intensa dismorfia corporal, ¿qué es la dismorfia corporal? Nos podemos preguntar, es esta percepción anormal, incorrecta de la forma real del cuerpo. ¿Sí? Son pacientes que pueden llegar a tener alteraciones sensoperceptivas, tipo realmente perciben su cuerpo por fuera de los límites que tienen, reales. Y episodios recurrentes de atracones. Ya les voy a explicar qué son los atracones. ¿Por qué se trata esto de una característica general? Antes no estaba en el último DSM, en el 5, e incluyeron los atracones como una característica general de todos los trastornos de la conducta alimentaria. También los comportamientos compensatorios e inadecuados para prevenir el aumento de peso. ¿Por qué decimos inadecuados? Porque no es una persona que hace actividad física 2-3 veces por semana, no. Es una persona que se realiza vómitos autoinducidos, que hace ejercicio excesivo, que utiliza laxantes, diuréticos, que realiza ayunos excesivos. Y cuando nos referimos a ejercicio excesivo, hablamos más de 2-3 horas diarias de ejercicio, ¿sí? Y muchas veces la combinación de todos estos comportamientos compensatorios inadecuados. Acá lo vamos a pasar rapidito. La definición de anorexia nerviosa, que quizás muchos ya la conocemos, es una patología donde se encuentra una restricción de la ingesta de alimentos excesiva que lleva a un peso corporal excesivamente bajo, o sea que como definición va a tener un índice de masa corporal menor a 19, un temor excesivo a la ganancia de peso, una severa alteración de la autoimagen. ¿Sí? Estas pacientes son las que tienen más dismorfia corporal, donde se llegan a aparecer estas alteraciones sensoperceptivas, porque el cuadro puede tener ciertos síntomas psicóticos que tienen que ver con la alteración de la neurobiología que acompaña el cuadro de anorexia nervioso por la gran pérdida de peso y de la biología en general. Alteraciones también a nivel de la hidratación, de la alimentación, van a generar que estas alteraciones sensoperceptivas sean mayores, ¿sí? Y una imposibilidad de percibir la gravedad del cuadro clínico. El paciente está por momentos psicotizado, ¿sí? Hasta que no se corrige el estado clínico del paciente, esto no mejora, ¿sí? Después tenemos la bulimia nerviosa, que es una patología que se caracteriza por atracones frecuentes, seguido de conductas de este tipo inadecuadas, compensatorias, que hablamos recién, con una marcada influencia del peso y la constitución corporal en la autoimagen. Por otro lado, tenemos el trastorno por atracón, que nos preguntamos qué será. Bueno, es la presencia de atracones frecuentes con un intenso malestar general acompañado de síntomas de vergüenza y sin prácticas compensatorias asociadas. Esta patología va a tener acompañada, debido a la forma en la que se desarrolla, un índice de masa corporal generalmente elevado, por lo que es aún más compleja. Se acompaña de muchas veces patologías de sobrepeso, obesidad y un intenso malestar general del estado anímico, del estado psicosocial de esta persona, porque la presencia de atracones es realmente frecuente, mayores de 3, 4 a veces por día. Virgi, ¿Qué es un atracón? Sí. Cómo yo veo como los diferentes polos de un mismo rango de conducta, ¿no? Por un lado, el sobrecontrol y por el otro lado, la conducta impulsiva, ¿no? Exactamente, ya lo vamos a explicar. Sí, lo vamos a ver en la presentación.
Bueno, acabo de detener un poquito porque ¿qué es un atracón? Aprovechamos. Ya lo hemos nombrado bastante, parece que está en todos los trastornos de la conducta alimentaria y digamos, bueno, pero ¿por qué si la anorexia tiene un episodio, una predominancia de los síntomas restrictivos, la negación a la ingesta de alimentos? Pero bueno, eso no se sostiene por siempre. En algún momento la neurobiología del hambre y del apetito nos va a pedir comer. El mismo cuerpo va a querer comer. Y se va a desarrollar el atracón, que está también, obviamente, en la bulimia y en el trastorno por atracón. ¿Qué es un atracón? La ingesta en un periodo muy corto de tiempo de una comida excesiva o extraña acompañado de una sensación total de falta o pérdida de control. Acompañado también de síntomas de vergüenza, acompañado de síntomas de angustia, que puede llegar a generar el malestar general corporal, acompaña al malestar anímico. Son pacientes que pueden llegar a descomponerse, a terminar en una guardia clínica por la cantidad de comida que ingirieron en este periodo corto de tiempo. ¿Qué es un periodo corto de tiempo? Menor a 2 horas. ¿Qué es una cantidad de comida excesiva? Por ejemplo, vamos a decir, la parábola de la media luna, más de una docena de media lunas, ¿sí? Docena y media, 2 docenas, por ejemplo, eso es excesivo, ¿sí? Extraña porque puede llegar a ser comer cualquier cosa, por ejemplo, leche en polvo, ¿sí? Azúcar a cucharadas, cualquier tipo de comida, a veces es hasta una comida que ni siquiera les agrada, porque está acompañado de esta sensación de falta de control, de pérdida de control. No es algo que se planifica, ¿sí? Entonces, para resumir un poquito acá, como decía la Flor, los trastornos de la conducta alimentaria nos podemos ubicar en 2 polos, donde por un lado aparece la anorexia nerviosa y por otro lado, en el otro polo más excesivo, donde está más la impulsividad marcada, el trastorno por atracón. Son en general patologías psiquiátricas complejas que tienden a la cronicidad, que necesitan abordajes prolongados y multidisciplinarios específicos y donde van a influir factores de riesgo individuales, socioculturales y a nivel relacional. ¿Por qué? Porque el ser humano no solamente come para suplir la necesidad energética, la necesidad de cantidad de energía que necesitamos para funcionar. Nosotros comemos por placer, comemos para encontrarnos con el otro, comemos desde que somos chicos, en el primer momento nos relacionamos con nuestras mamás o con nuestros cuidadores primarios a través de la alimentación. Y nunca el ser humano va a dejar de alimentarse, por lo que estos trastornos de la conducta alimentaria no se abordan de la misma forma que quizás un trastorno de consumo problemático, porque la persona tiene que aprender a alimentarse, aprender, reaprender a alimentarse y a relacionarse con la comida y con el proceso de la alimentación. ¿Qué es un factor de riesgo? ¿Por qué? Porque nos vamos a preguntar como, bueno, ¿cómo podemos trabajar sobre estas patologías tan complejas? Es un componente medible que precede al desarrollo de este trastorno de la conducta alimentaria. En la adolescencia, por ser un periodo de vulnerabilidad particular. ¿Por qué hablamos de esto? Porque como ya dijimos, la mayoría de estas conductas alimentarias anormales que terminan formando el trastorno de la conducta alimentaria se presentan en el episodio prepuberal o puberal. ¿Qué es un factor de mantenimiento? Un componente medible que se mantiene durante el tratamiento de un TCA en la adolescencia. Muchas veces vemos que el tratamiento, a pesar de que lo estamos haciendo y que lo está realizando la paciente o el paciente con su familia, no mejora, y es porque existen estos factores de mantenimiento que son súper importantes identificar para tener éxito en el tratamiento, ¿sí? Bueno, en cuanto
¿por qué vamos a enfocarnos en muchos de estos factores de riesgo? Vamos a tocar un poquito lo que es la dinámica familiar, porque la familia es el primer lugar donde nosotros nos vinculamos con la comida, es el ámbito donde realizamos la mayoría de nuestras comidas, la mayoría de nuestro proceso de alimentación, y desde el punto de vista relacional, la adolescencia es un periodo donde comienza una independencia progresiva de los padres y miembros de la familia. Entonces es un periodo donde resulta útil investigar cómo estos factores familiares que se desarrollan en la vida de este paciente proporcionan o no una base real para el bienestar conductual emocional del adolescente. Pensando siempre al adolescente como un ser humano en desarrollo, donde es tan importante el ambiente para que no se desarrollen estos trastornos, ¿no? Este estudio que realizaron este grupo de colaboradores, Hilbert y colaboradores, es del 2014, es un poquito antiguo, pero la verdad que en la búsqueda bibliográfica que yo realicé de 10 años para atrás no hay mucho actual. El más actual fue el que les mostré al principio de prevalencia, pero en cuanto a factores de riesgo parece que todo se desarrolló alrededor del 2014 y 2017, como vamos a ver. Este equipo plantea una hipótesis inicial donde los pacientes con anorexia nerviosa suelen tener más antecedentes de historia familiar de anorexia nerviosa y historia personal de bullying en comparación con las pacientes que presentaban diagnóstico de bulimia nerviosa o trastorno por atracón. También postularon que el perfeccionismo sería más influyente en la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, y la impulsividad en el los trastornos de la conducta o consumo problemático de sustancias lo serían en el desarrollo del trastorno por atracón. También postularon que como factores comunes a los tres trastornos de conducta alimentaria existirían los conflictos familiares, la presencia de afectividad negativa, son todos los trastornos depresivos, ¿sí? El antecedente de abuso sexual infantil y deprivaciones a nivel de crianza. ¿Cuáles serían estas deprivaciones? La ausencia o falta de alguno de los cuidadores primarios, de los progenitores, mudanzas a temprana edad, deprivaciones a nivel alimentario, a nivel socioeconómico, sociales, ¿sí? A eso se refería el estudio. Tomaron una muestra bastante interesante con 297 mujeres que tenían un diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria confirmado y lo compararon con una muestra de 323 mujeres sin diagnóstico. Encontraron como caminos de origen y desarrollo que la anorexia y la bulimia nerviosa compartían un inicio con dietas excesivamente restrictivas y presencia de ideales de belleza elevados, ya sea en la familia o en el ambiente psicosocial que compartían. Por otro lado, el trastorno por atracón y la bulimia nerviosa compartían similares edades de presentación. En cuanto a evaluación, utilizaron como evaluación de factores de riesgo la Oxford Risk Factor Interview, y a nivel de crianza, para evaluar la situación familiar, utilizaron la Parental Bonding Instrument, que es la FAT. Después vamos a ver que la mayoría de los estudios utilizan esta misma escala, donde lo que se evalúa es la resolución de problemas, la comunicación, los roles familiares, la capacidad de respuesta afectiva, la implicancia afectiva, el control y funcionamiento general. Estos serían, es un instrumento que se toma a toda la familia, ¿sí? Se toma tanto a la paciente como a los familiares convivientes y no convivientes. Un elemento de evaluación bastante interesante y bastante usado. ¿Qué concluyeron en este estudio? ¿Qué pudieron ver? Que como factores comunes al desarrollo de los trastornos de la conducta alimentaria y
todos factores que se encontraban más frecuentes que en el grupo control, se encontraban la exposición al perfeccionismo desde temprana edad. Vamos a ver que generalmente hay un antecedente de sistemas familiares de muy alto rendimiento, con mucha exigencia a nivel eh, académico, a nivel deporte, a nivel comportamiento, ¿sí? Afectividad negativa. Es muy frecuente encontrar en estos pacientes que en el grupo familiar existe antecedentes de depresión, existe antecedentes de pacientes, de familiares con algún trastorno de personalidad, ¿sí? Por otro lado, también familias dietantes. ¿Qué serían familias dietantes? Familias donde el concepto de la dieta está arraigado, ¿sí? El consumo de absolutamente todos productos light, el consumo de productos, por ejemplo, sin azúcares desde temprana edad, el consumo de edulcorantes desde temprana edad, el concepto de dieta previa a un evento, de compensación, por ejemplo, tuvimos una fiesta, así que después no comemos o tomamos una sopa, ¿sí? Esas serían familias dietantes. Esto ocurre durante toda la vida, esto es lo normal para estas pacientes y para estas familias, ¿sí? Después, conflictivas a nivel parental, divorcios, separaciones, antecedentes de abuso, tanto psicológico, sexual o físico a nivel intrafamiliar, y el antecedente de abusos de sustancias. Dentro de los resultados también encontraron que los problemas conductuales severos y los patrones de crianza disfuncionales eran más frecuentes en la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. El perfeccionismo más frecuente en la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, y la impulsividad no encontró diferencias significativas en la anorexia y la bulimia nerviosa, sí estando muy elevada en los pacientes que tienen trastorno por atracón, ¿sí? Bueno, otro de los estudios que pareció súper interesante, aunque es un poquito más viejo, este equipo de Holton Bissell realizaron una revisión bibliográfica en relación a lo que estaba publicado en cuanto a funcionamiento familiar y trastornos de conducta alimentaria previos a ellos. Entonces es como un resumen de lo que venía pasando antes del estudio que vimos recién del 2014. Ellos seleccionaron 3 estudios donde 11 mostraban alteraciones generales en el funcionamiento familiar. ¿Cuáles eran las áreas del funcionamiento familiar que estaban afectadas en las pacientes con trastorno de conducta alimentaria? Principalmente la comunicación, la capacidad de respuesta afectiva de los familiares y el desempeño de roles específicos. Serían las áreas más afectadas en los pacientes con TCA. En cuanto a las diferencias que encontraron en los pacientes con anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, los resultados mostraron que las familias de pacientes con bulimia nerviosa reportaban niveles más altos de conflictividad familiar y más bajos de cohesión. Es muy normal ver las familias de pacientes con anorexia nerviosa suelen estar excesivamente apegados, ¿sí? Justamente una cohesión interesante. El último estudio que vamos a ver, ya estamos por terminar, es un estudio muchísimo más actual, del 2017, que se realizó en una población muy grande, interesante, y un estudio prospectivo con 1.272 adolescentes que fueron catalogadas como de alto riesgo en una población de un colegio. Alto riesgo para desarrollar trastorno de conducta alimentaria. Y el objetivo de este estudio era identificar qué factores de riesgo podían ser predictivos de desarrollo de TCA, realizando entrevistas anuales durante 3 años. Los resultados se publicaron en el 2017, el estudio empezó en el 2014. En el análisis de resultados, después de 3 años, que estas entrevistas se hizo una entrevista 0, donde identificaron quiénes eran los pacientes de alto riesgo, una entrevista 1, una entrevista
entrevista 2 que se hizo al año y una entrevista 3 que se hizo a los 2 años, y una entrevista 4 a los 3 años. Pudieron ver que la presencia de afecto negativo y fallas en el funcionamiento general de la familia eran factores transdiagnósticos a todos los TCA. Esto se repite, ¿sí?, de lo que veníamos viendo. Dentro de los trastornos purgativos, que sería la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón purga, que existe también, no está todavía en el DSM-5, por eso no lo nombré, existen como factores generales a todos los trastornos purgativos la internalización del ideal de delgadez, las restricciones o hiperingesta y el antecedente de altos niveles de insatisfacción corporal. Y por otro lado, en la anorexia nerviosa veíamos un índice de masa corporal bajo durante todo el desarrollo de la vida de estas todavía no pacientes, prepacientes, y el antecedente de conducta dietantes en la familia, y a su vez mostraban una menor idealización de la delgadez en estas pacientes. ¿Por qué se cree esto? Porque suelen ser pacientes que venían siendo delgadas, pero mostraban riesgo mayor de desarrollar una anorexia nerviosa. Para finalizar y para resumir un poquito toda esta búsqueda bibliográfica y todo lo que venimos charlando, y puntualizando nuevamente en que la adolescencia es un periodo de particular vulnerabilidad para el desarrollo de los TCA, no solo por la epidemiología que viene mostrando esta patología a nivel histórico, sino porque hay una razón biológica, ¿no? Es el momento en donde empieza a existir en nuestro cuerpo, en nuestra neurobiología, un montón de cambios a nivel del proceso prepuberal y puberal, donde a nivel sociocultural salimos un poco del grupo primario, del grupo familiar de apoyo, del grupo inicial de amigos, del conocimiento, de las personas con las que estamos cómodos, empezamos a explorar otros ambientes, la mirada del otro se vuelve más frecuente. Todos estos cambios es como que son un terreno muy fértil para poder desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Es muy fácil sentirse vulnerable, sentirse incómodo en la adolescencia. Es parte de eso el proceso. Tomando conocimiento nosotros como profesionales de la salud mental, sabiendo que hay factores de riesgo comunes al desarrollo de todos estos trastornos, nosotros tenemos que tomar conductas sobre esto, ya sea en el momento de la entrevista que nosotros tenemos con los pacientes, poder consultarles sobre esto, sobre antecedentes, no solo sobre la sintomatología, quizás son pacientes que estamos hablando que son pacientes de riesgo para desarrollar estos trastornos. Entonces, saber que la tendencia al perfeccionismo, la afectividad negativa, la existencia de conductas dietantes, la existencia de violencia intrafamiliar, así como los problemas en la comunicación familiar, una respuesta afectiva pobre y un trastorno en los roles familiares, van a proveer un terreno muy propicio para, valga la redundancia, para el desarrollo de estos trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, poder identificarlos, poder intervenir tempranamente, demuestra que no solo termina siendo preventivo al desarrollo, sino en un inicio del trastorno de conducta alimentaria, tienen una mayor respuesta, una mejoría más rápida, menor deterioro de la vida, de la funcionalidad de este ser, que tiene el poder intervenir tempranamente en estas patologías. En cuanto a los factores de mantenimiento, una vez que estos pacientes ya están en tratamiento, si nosotros trabajamos con pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, tenemos que estar atentos a realizar intervenciones terapéuticas a nivel de funcionamiento familiar, con un
organización del equipo, de la familia, incluso del consultante, del paciente, por lo que siempre nosotros que hablemos de trastornos de la conducta alimentaria vamos a trabajar con terapeutas familiares, ¿sí? Siempre. Bueno, muchas gracias. Ya Virgi, salimos muchas de acá. gracias, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a dar espacio a algunas preguntas. Nada, yo quizás se me venían algunos consultantes y algunas consultantes a la cabeza y como muchas veces uno piensa, bueno, nada, va a venir el consultante o la consultante con ya el diagnóstico y muchas veces lo que pasa es que las personas comienzan tratamiento, sobre todo adultos y adultas jóvenes y adolescentes, por otros temas, pareciera que como que el motivo de consulta es otro, y creo que las entrevistas iniciales, la forma en que preguntamos, cómo consultamos también por los hábitos alimenticios y también por la relación, digo, en qué momentos come, porque a veces puede pasar, hay mamás que me han dicho, no, pero es re desorganizada, por eso, bueno, es re desorganizada, pero cuando hacemos un registro de qué y cómo está comiendo, hay veces, hay días que en esa desorganización se está comiendo solo una manzana, ¿no? Entonces, nada, hay consultas por otras cosas, sí, como, bueno, ansiedad, no sé, o tiene problemas en el rendimiento escolar o otras cosas, y cuando indagamos, o sea, hay una parte de las entrevistas iniciales que se tiene que dedicar específicamente a los trastornos de a los hábitos A la alimentarios, conducta alimentaria. claro, y al contexto, porque muchas veces va a estar súper solapado y no va a estar problematizado, porque como vos decís, Virgi, la familia funciona así también, ¿no? Donde aún en los casos más notables, que ya inclusive viniendo con diagnóstico, la mamá no puede parar de hacer comentarios mientras el hijo o la hija come, ¿no? Bueno, voy a dejar espacio a las preguntas. Nadia ha levantado la mano. Hola Nadia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicas? Bueno, muchas gracias, muy interesante la charla. Yo Gracias. quería hacer una consulta. Soy licenciada en Trabajo Social, miembro del equipo de salud estudiantil de la Universidad Nacional de Cuyo. Y en algún punto, bueno, el tema familia es mi área específicamente, pero me pregunto qué pasa en aquellas situaciones donde tenemos estudiantes que están atravesando un trastorno de la conducta alimentaria, pero no contamos con la presencia familiar, por ser mayores de edad, porque viven en residencia, bueno, por diversos motivos, eh, están solos y bueno, se nos hace muy difícil poder pensar intervenciones a nivel familiar. ¿Cómo podemos trabajarlo? Bueno, excelente pregunta. He tenido experiencia, por suerte, en la institución. Nosotros tenemos pacientes adultas, también pacientes que viven solas, pacientes que están casadas con hijos, pero sus hijos ya no viven con ellas, su marido trabaja, no tenemos, o sea, ese contexto que tenemos en sí la o el paciente ideal de trastorno de conducta alimentaria, que son los ideales, son los pacientes perfectos que se recuperan, se curan, porque otra de las premisas de los trastornos de la conducta alimentaria es que hay una cura, o sea, esto se frena, se detiene y cambian nuestros hábitos y nuestra conducta alimentaria. Pero ese paciente ideal no existe a veces. Y llegan a la consulta pacientes, como dice Nadia, que viven solas, que viven lejos de su familia, que quizás viven en una residencia y que consultan y están solicitando ayuda. Entonces empezamos a buscar recursos. Por ejemplo, el grupo de amigas, de compañeras de estudio, se le pregunta a la paciente, se le hace identificar si hay alguna persona de confianza que pueda acompañar el proceso. Entonces, dentro de las entrevistas familiares se incluye, la familia se la incluye de todas formas, de forma virtual, si la familia quiere participar, porque muchas veces quieren participar del tratamiento pero están lejos, entonces se incluyen en las entrevistas de forma virtual. Si la familia no quiere participar, no se incluye, pero se le explica a la paciente, a la consultante, que va a necesitar de un grupo que
tiene que ella armar quizás un grupo, una, dos personas, ¿sí? Una compañera de trabajo, una amigo de toda la vida, una pareja que quizás no viven, pero van a realizar el apoyo y el acompañamiento del tratamiento. Y por otro lado, se utiliza siempre, haya o no haya familia, en los trastornos de la conducta alimentaria, el recurso del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Yo amo los acompañantes terapéuticos, amo esos procesos, es algo que necesitamos sacar a la paciente, a la consultante o consultante del consultorio y que alguien los acompañe en su vida diaria con pautas y con mucho acompañamiento y repensando estrategias, se va logrando, pero se puede. Porque lo importante acá es que sepamos que necesitamos como resetear la forma en la que nosotros nos relacionamos con la comida, resetear nuestra conducta alimentaria, empezar de cero, poner una curita que se cure eso, ¿sí? Cómo venimos relacionándonos con la comida y se empieza desde el inicio. Una de las pautas iniciales en estos trastornos es que el paciente deje de cocinarse, deje de controlar lo que va a ingerir. Y decir, bueno, vive sola. Bueno, se le pide que inicialmente busque, por ejemplo, algún tipo de recurso. En el caso de que vivan en el comedor en la universidad, hagan el comedor universitario, realicen la mayoría de las comidas que puedan ahí, pero no estén en el proceso de manipulación de elementos, de manipulación de comida, porque inicialmente hay que resetear este proceso. ¿Sí? No sé si contesté tu pregunta, Nadia. Sí, muchas gracias, Virginia. Excelente pregunta contesta. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Bueno, si no, están los canales abiertos, ¿no? Nuestro Instagram, nuestro chat de WhatsApp. La doctora Virginia atiende en cambio varios días a la semana. También tenemos un equipo especializado, como les dije, está acá nuestra Nutri, Meliana. Así que nada, es un tema súper complejo y creo que así como particularmente los y las consultantes necesitan sí o sí el apoyo de un tercero que acompañe, que apoye, no solo que controle, ¿no? Que sobre todo que acompañe, apoye y contenga. Estos abordajes son tan complejos, como decía la doctora, que necesitamos el apoyo de nuestro equipo interdisciplinario, ¿no? Necesitamos apoyarnos en este equipo que por supuesto nos va a ayudar también a disminuir el desgaste porque muchas veces se cronifican estas conductas, entonces es importante también tener un grupo profesional en el cual nos apoyamos. Nadia, no se va a mandar por mail, pero la charla va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, después vamos a mandarles el link de acceso para que la puedan ver las veces que necesiten, ¿sí? No sé si alguien... Sí, igual que la bibliografía, si quieren la comparto, tengo todos no hay problema, eso lo podemos mandar por mail, los estudios están publicados. Ah, bueno, buenísimo. Entonces la doctora lo puede pasar y nosotros mandamos a la lista de difusión de los profesionales que se han inscrito por el formulario. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más o algún comentario. Si no, yo nada más que agradecer a Virginia. Has explicado de forma tan clara y tan concisa y concreta. Perdón, Sofía levantó la mano. Sofi, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? No, justamente iba a decir eso, que realmente se ha entendido muy bien, muy claro todo, muy lindo. Yo hace poquito me recibí de psico, así que bueno, quería conectarme para escuchar un poco, para tener un pantallazo. Iba a preguntar más temprano esto de una síntesis más o menos generalizada del abordaje, pero también ya lo han aclarado bastante, estos puntos de los antecedentes, la sintomatología, bueno, los factores de riesgo. Sí me interesa en relación a la DBT, que no la había escuchado nunca, bueno, por ahí es más de la psicología, pero ¿con qué cosas trabaja específicamente en los trastornos de conducta alimentaria? Me gustaría saber.
Bueno, desde lo que es la terapia dialéctica conductual, se trata generalmente de hacer un análisis en particular, pero en lo que es el abordaje de psicoterapia individual, estos episodios, ¿sí? O ya sea estas conductas que podemos llamar problemáticas o obstáculos, como pueden ser determinado tipo, atentan contra el tratamiento. claro, conductas restrictivas que se les llama, o conductas como los atracones, en lo que es psicoterapia individual. En lo que es psicoterapia, ¿querés explicar, Virgi? No. Bueno, sí, Dale. Dentro de los programas de trastornos de la conducta alimentaria, la DBT o el DBT se ha sumado hace un par de años acá en Argentina. Es bastante nuevo. ¿Por qué? Porque no es que todos los pacientes con trastorno de conducta alimentaria van a pasar por el programa DBT o van a necesitar un abordaje en terapias dialéctico-conductuales. Solo van a ser los pacientes que presentan desregulación emocional. Después podemos charlar de regulación emocional, pero me parece que nos vamos a ir mucho. En estos casos, en el análisis, por un lado, la consultante realiza el entrenamiento en habilidades y por otro lado, en la psicoterapia individual, como dice Flor, se analizan contextualmente estos episodios, ya sea restrictivos, ya sea purgativos o ya sea de atracones, donde se observa esta, por ejemplo, desregulación a nivel de la impulsividad. Y se los toma como, en algunos momentos, conductas que atentan contra el tratamiento, en algunos momentos conductas que atentan contra la vida, en algunos momentos conductas, episodios de desregulación emocional que se coachean. Se van tratando en el contexto de todo lo que es el paciente, el consultante con diagnóstico de desregulación emocional, porque está directamente relacionado las conductas alimentarias con las emociones que nosotros percibimos, ¿sí? O vamos sintiendo. Tal cual. Particularmente en lo que es la psicoterapia individual, el análisis en cadena de estas conductas sirve muchísimo. Y bueno, dentro de lo que es el entrenamiento en habilidades, todo lo que es el mindfulness, todo lo que es las estrategias de tolerancia al malestar y de regulación emocional ayudan muchísimo a reducir los episodios, ¿no? Pero como decía Virginia, que es muy importante, no todas las personas que están atravesando un trastorno de la conducta alimentaria necesitan o es lo más adecuado que ingresen en un programa de tratamiento dialéctico conductual, sino específicamente dentro de ese grupo las personas que tienen la característica de regulación emocional, ¿no? Particularmente. No sé, Sofi, si Virgi te respondió la pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, de nada. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Si no... estos últimos minutos. Sí, ha sido puntual todo, una horita. Bueno, excelente la explicación, todo. Bueno, nada, muchísimas gracias, Virginia, aplausos, Dayana te aplaudió, muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos encuentros porque realmente consideramos como equipo que esto nos nutre y permite construir espacios de conocimiento y de intercambio que nos sirven a todos. Así que bueno, síganos por las redes, que en cualquier momento Virginia se prepara para otra charla, ¿sí? Nos preparamos para la próxima, sí. Que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias por estar. Muchas gracias, chicas. Adiós. Chicos. Chao. Chao, gracias.